Vale, pues hoy vamos a meternos con algo que creemos conocer muy bien. Los 5 primeros libros de la Biblia. Todos tenemos en la cabeza los nombres de Génesis, Éxodo, Levítico, bueno, los de siempre. Y nos dan una pista, ¿verdad? Génesis va de los orígenes, Éxodo de la salida, pero claro, todo esto cambia cuando descubras que esos son los nombres griegos, que son etiquetas temáticas que se pusieron mucho después. La verdadera pregunta, y aquí empieza el análisis de hoy, es ¿y si los nombres originales en hebreo contaran una historia? Pues completamente distinta. Es que, a ver, no es solo una historia diferente, es una dimensión diferente. En la cosmovisión hebrea, el nombre de algo no es una convención, es su ADN espiritual. Y en un texto como la Torá, la primera palabra de cada libro no es un simple comienzo, es la tesis. Se considera que esa palabra inicial es una semilla que contiene el árbol entero de todo lo que se va a desarrollar después. Pues esa es exactamente la misión que nos hemos propuesto hoy. Tenemos una serie de textos que analizan justo eso, los nombres hebreos, Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Y vamos a intentar, pues, descifrar ese ADN. No solo el significado literal, sino la filosofía que esconden. Y además, vamos a añadir una capa que, personalmente, me parece alucinante. El valor numérico de esas palabras, lo que se conoce como gematría. Exacto. Es un análisis a dos niveles. Por un lado, el conceptual. ¿Qué idea fuerza representa cada nombre? Y por otro, el simbólico. ¿Qué conexiones ocultas nos revela la matemática de las letras? Y lo que emerge no son 5 libros sueltos, sino un único y coherente viaje de desarrollo. Una narrativa que los títulos griegos, por prácticos que sean, pues simplemente no capturan. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio de todo, literalmente. El primer libro, que conocemos como Génesis, en hebreo se llama Bereshit. Bereshit. La traducción más común es en el principio. Parece una simple marca de tiempo, ¿no? Al principio de todo ocurrió esto. Cuesta ver una filosofía profunda ahí a primera vista. Claro, porque nuestra mente piensa en una línea de tiempo. Pero Bereshit no habla tanto de cuándo como de qué. Su significado profundo no es el inicio, sino el potencial. No se lee como un libro de historia sobre un evento pasado, sino como la presentación de la semilla conceptual de la que brotará toda la realidad. De hecho, si miras dentro de la palabra, encuentras la raíz Rosh. Rosh, que significa cabeza. Exacto. Ah, eso ya es una pista. No se habla de un Big Bang material, sino de algo que ocurre en una cabeza, en un plano de conciencia o de pensamiento. Exactamente. Sugiere que la creación emana de un pensamiento, de una voluntad, de un diseño. La metáfora clave que usan los textos es que en la semilla ya está contenido todo el árbol. Bereshit es el momento de potencial puro, el plano arquitectónico antes de colocar un solo ladrillo. Todo lo que existirá ya está contenido en estado latente en esa primera palabra. Vale, el plano arquitectónico. Me gusta esa imagen. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, con la capa numérica. El valor de Bereshit, sumando sus letras hebreas, es 913. Un número sin más, a priori. ¿Qué secreto esconde? Aquí es donde la gematria actúa como un hyperlink conceptual. Resulta que 913 es el valor numérico exacto de otra frase en hebreo. ¿De cuál? Betorá bara. Espera, ¿cómo has dicho? Betorá bara, que se traduce como con la Torá, él creó. O sea que, la primera palabra del texto, en el principio, numéricamente nos está diciendo que el universo fue creado con la Torá. Eso es. Una idea circular casi vertiginosa. Totalmente. Refuerza una idea fundamental del misticismo judío, que la Torá no es un libro de leyes, que se entregó en un momento de la historia. Se considera el código fuente del universo. El cienotipo, el diseño previo con el que se estructuró toda la realidad. La primera palabra ya contiene numéricamente el propósito y la herramienta de toda la creación. El manual de instrucciones es anterior a la máquina. Vale, si la creación es esa semilla de potencial, el siguiente paso lógico sería ver cómo ese potencial empieza a tomar forma. Y eso nos lleva directos al Éxodo. Pero su nombre hebreo es Shemot, y esto de entrada me choca un poco. Shemot significa nombres. El libro es pura acción, esclavitud, las 10 plagas, la huida, es épica en estado puro.
Y sin embargo, el nombre hebreo suena tan estático, casi administrativo, como una lista de nombres. ¿Cómo se reconcilia eso? Pues a ver, planteas la pregunta clave. La respuesta es que, para la Torá, la verdadera batalla de ese libro no es la exterior, sino la interior. El libro trata sobre la forja de la identidad y el descubrimiento de una misión. En la mentalidad hebrea, el nombre de una persona, su Shem, no es una etiqueta para llamarla, es la manifestación de su esencia, de su propósito. Por eso, el libro empieza listando los nombres de los hijos de Jacob. No es un apunte genealógico, es una declaración de principios. Estas esencias, estas identidades, son las que van a entrar en el horno de la opresión. Entiendo. Entonces, la esclavitud en Egipto no era solo trabajos forzados. Era un intento de borrar esos nombres, de anular su identidad y convertirlos en una masa anónima. Precisamente. Y el argumento central del libro es que la transición de clan a nación solo es posible porque, contra todo pronóstico, consiguieron preservar su identidad, sus nombres, sus costumbres, su lengua. La redención es una consecuencia directa de esto, y la lección es potentísima. Solo cuando sabes quién eres, puedes ser libre. La liberación física es imposible sin una reafirmación previa de la identidad espiritual. Esa idea resuena muchísimo hoy en día. Pero, llevándola al extremo, en una opresión tan brutal, ¿realmente se puede mantener intacta una identidad? Es una pregunta excelente. Y creo que la respuesta está en el valor numérico de Shemot. 746. Este número, en la tradición, se asocia con la idea de permanencia, de una estructura indestructible. Simboliza que, aunque el cuerpo físico sufra la opresión, el nombre, la esencia espiritual, el código genético del alma, permanece intacto. Es la estructura invisible que no puede ser demolida por la fuerza. No es que no sufra daños, sino que su núcleo es indestructible. Y desde ahí se puede reconstruir todo. Una estructura invisible. Vale. Hemos pasado del potencial a la identidad. El siguiente libro es Levítico, que tiene fama de ser el más árido, un manual de leyes sobre sacrificios y pureza. Pero su nombre hebreo lo cambia todo. Vayikra, y él llamó. El tono es completamente distinto. Suena personal, íntimo. Lo es, y esa es la clave para entender el libro entero. El significado profundo de Vayikra es la intimidad y el servicio. Después de la manifestación grandiosa y aterradora en el Sinaí, aquí el paradigma cambia. Dios llama a Moisés desde el tabernáculo, de una forma personal, casi en un susurro. Es una invitación a una relación más cercana. Y hay un detalle en los propios rollos de la Torá, que se menciona en las fuentes, y que es casi poesía visual. La última letra de Vayikra, la letra Aleph, se escribe deliberadamente más pequeña. ¿Por qué? Ese detalle es el corazón del libro. Esa Aleph pequeña representa la humildad. La enseñanza es que para acercarse a lo divino, para poder escuchar esa llamada íntima, uno debe hacerse pequeño, reducir el volumen de su propio ego. Y esto conecta directamente con el tema de los sacrificios, en hebreo, korbanot. Ujú. La gente oye sacrificio y piensa en algo arcaico, pero la raíz de la palabra es karov. O sea que todo ese manual no trata sobre sacrificar cosas, sino sobre acercarse a lo divino. Exacto. Es una guía para acortar la distancia entre lo humano y lo trascendente. Y el peaje para ese viaje es la humildad. Ahora vamos a la gematria. El valor de Vayikra es 317, y los textos señalan que es un número primo. ¿Por qué es relevante? Imagino que no es una simple curiosidad matemática, ¿no? En absoluto. En la tradición cabalística, los números primos, como el 317, se consideran átomos numéricos. Son puros, indivisibles, no se pueden corromper. Por eso se asocian a conceptos como la integridad, la esencia o, en este caso, la pureza de la intención. El número refuerza la idea de la Aleph pequeña. Esa llamada divina solo se escucha de verdad cuando la motivación de uno es indivisible, cuando se ha eliminado la dualidad del ego. Muy bien, hemos pasado del potencial a la identidad y de ahí a la intimidad con lo divino. Pero todo esto sigue siendo muy conceptual, muy interno. ¿Cómo se lleva a la práctica? Esa es la transición perfecta al cuarto libro, Números. En hebreo, Bamidbar, que significa en el desierto. A primera vista, el desierto es un no lugar,
Un interludio vacío entre Egipto y la tierra prometida. Sí, suena a un lugar de castigo o de simple tránsito, pero las fuentes que hemos visto apuntan a una conexión lingüística que lo cambia todo. Lo cambia radicalmente. Bamidbar representa el proceso y la preparación. El desierto no es un lugar geográfico, es un estado existencial. Es un espacio de vacío deliberado, sin distracciones, sin posesiones, sin estatus. Es un lugar donde el ego se ve forzado a morir de hambre. Y ahí es donde aparece la conexión lingüística. La palabra midbar, desierto, comparte exactamente la misma raíz consonántica que la palabra dabar. Dabar, que es palabra o hablar. Sí. Vaya. Entonces, la enseñanza es que es precisamente en el silencio y el vacío del desierto donde se puede escuchar la palabra de Dios. Tienes que vaciarte del ruido para poder llenarte. Esa es la idea. La sabiduría no se adquiere en el bullicio, sino en la introspección. La Torá, según los sabios, se entregó en el desierto para enseñar que solo se asimila cuando uno se hace sin dueño, como el desierto mismo. Cuando no tienes nada externo a lo que aferrarte, pues no te queda más remedio que aferrarte a tu núcleo. Es curioso, va totalmente en contra de nuestra cultura de la productividad. Y su número, el valor de Bamidbar, es 248. Y aquí las fuentes son increíblemente directas. Sí, este es uno de los casos más fascinantes de la gematría. El número 248 es, según la tradición, la cifra exacta de dos cosas distintas pero conectadas. Por un lado, el número de mandamientos positivos de la Torá, los harás, las acciones que se deben realizar. Y por otro lado, el número de órganos y miembros principales del cuerpo humano. Espera, ¿me estás diciendo que hay una correspondencia 1 a 1? Literalmente. Eso es alucinante. La correspondencia es así de directa. Y la enseñanza que se extrae es una de las más potentes. La espiritualidad no es algo abstracto que reside en la mente. Debe permear y vivirse con cada uno de nuestros 248 miembros. Es una espiritualidad encarnada. La sabiduría recibida en el desierto debe traducirse en acción concreta en el mundo, a través del cuerpo. Bamidbar nos enseña a convertir la creencia en comportamiento. De la creencia al comportamiento. Me parece un puente fundamental. Y esto nos deja en la puerta del último libro, Deuteronomio. Su nombre hebreo es Devarim, que significa palabras. Y aquí las fuentes señalan un cambio de voz radical. Ya no es Dios hablando directamente, es Moisés quien toma la palabra en un larguísimo discurso de despedida. Es una voz humana que implica este cambio. Implica que hemos llegado al final del proceso. Devarim representa la internalización y el legado. Es la culminación del viaje. Hemos pasado de la voz de Dios creando en Bereshit a la voz de Dios llamando en Vayikra y ahora llegamos a la voz de un ser humano que ha integrado tan profundamente esa enseñanza que puede transmitirla con sus propias palabras. Moisés no está leyendo un guión, está explicando, reinterpretando, haciendo suya la Torá para entregarla como un legado vivo. Es como si la sabiduría, que empezó siendo un plano abstracto, finalmente descendiera y se convirtiera en lenguaje humano, en consejo práctico. La batuta pasa de lo divino a lo humano. Esa es la imagen perfecta. Simboliza cómo la revelación se convierte en tradición. La enseñanza ya no es una ley externa impuesta, sino una sabiduría interna que se comparte de corazón a corazón. Y llegamos al número final, el de Devarim, 256. Un número que es una potencia de 2. ¿Por qué palabras equivale a 256? Bueno, el número 256 es la gematria de la palabra hebrea rina, que se traduce como canto de alegría o también ruego ferviente. Una canción. La ley se convierte en canción al final. Exacto. Devarim son las palabras de despedida de Moisés. El valor numérico sugiere que cuando la enseñanza divina se ha internalizado por completo, cuando se vive en cada miembro del cuerpo y se expresa desde la experiencia, deja de ser un código de leyes. Se convierte en una canción, en rina. Se transforma en una expresión viva, emotiva y personal que tiene el poder de elevar el espíritu. Es un final de viaje precioso. Entonces, si damos un paso atrás, la progresión que hemos descubierto es increíblemente coherente. No son 5 libros, es un solo camino. Un camino de desarrollo espiritual completo, sí. Empieza con Bereshit, el potencial puro, la semilla cósmica que contiene todo. Luego,
Ese potencial se empieza a manifestar en Shemot, donde se forja una identidad colectiva, aprendiendo quiénes somos. Una vez que sabes quién eres, con Vaikra aprendes a acercarte a la fuente, a través de la humildad y la intimidad. Pero no te puedes quedar ahí. Bamidbar te lanza al desierto de la vida exigiéndote que encarnes esa espiritualidad en cada uno de tus 248 miembros. Y finalmente, Devarim, la culminación. Cuando has vivido todo eso, la sabiduría se internaliza hasta tal punto que puedes transmitirla con tu propia voz, no como una repetición, sino como tu propia canción. Del plano divino a la canción humana. Es un ciclo perfecto. Y lo más fascinante es que toda esta estructura, todo este viaje, estaba oculto a plena vista en la primera palabra de cada libro. Exacto, en la puerta de entrada a cada texto. Y esto, claro, plantea una cuestión importante, algo que quizás sirva de reflexión final. Adelante. Si el principio de estos textos es tan crucial que contiene la semilla de todo lo que sigue, si la primera palabra es el plano arquitectónico de todo el libro, ¿qué importancia tiene entonces la primera palabra, el primer gesto, la primera intención, no ya en los textos sagrados, sino en todos los proyectos, las relaciones y los procesos de aprendizaje de nuestra propia vida? ¿Hasta qué punto el comienzo de algo ya define en esencia todo su desarrollo posterior?